40. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la Estrategia Nacional de Seguridad ha dado resultados. La tasa de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado o no vinculados ha disminuido. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerza las medidas de seguridad en la aviación mexicana. Cuando alguno de los pilotos deba salir de la cabina, el piloto al mando de la aeronave, el comandante de la aeronave, designará a un tripulante sobrecargo para pasar a la cabina de pilotos. INE revisa solicitudes de aspirantes a diputados federales. Condiciones del mercado internacional provocan caída de los ingresos petroleros en México, informa la Secretaría de Hacienda. Bombardeo en campamento de refugiados en Yemen deja 45 muertos. Copiloto de Germanwings temía perder licencia de vuelo, informa Diario Alemán. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 31 de marzo, ya finalizando el mes. ¿Cómo estás, Paco Abundis? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Pablo, acá de vacaciones. Sí, ¿verdad? Ya se nota la mesa de vacaciones. Oye, Paco, pues entremos, ¿qué te parece si directamente tanto al PAI de la agencia Intelite como a las primeras planas nacionales e internacionales, hoy un día definitivo, tanto para temas económicos como para temas geopolíticos a nivel internacional, y la agenda, por otra parte, mexicana, no sé cómo la ves o qué opinas, cómo empieza a pintar el PAI en ese sentido? Ahora que revisemos los porcentajes, yo te diría que lo primero que me sorprende es que la declaración del presidente no tenga mayor impacto, mayor magnitud, porque me parece que dijo algo que puede ser polémico, puede ser incluso controversial, pero yo creo que tiene un punto, ¿no? En un momento sí vamos al detalle, pero tenemos que, como primer tema, y esto yo no sé si tiene que ver con la teoría de la conspiración típica de la sociedad mexicana, que el caso Gordillo, muere testigo clave, ocupe el 41% del PAI. Sí. Me parece un tema delicado, pero no sé si yo le daría, digamos, esa magnitud a esta noticia. Y finalmente no se refleja ese impacto, esa nota, por lo menos en las primeras planas o por lo menos en los medios. Eric Salvador Rodríguez, que había declarado en primera instancia en contra de la maestra Gordillo acerca de cantidades entre 7 y 15 millones de pesos y otras cuestiones. Sin embargo, esto no afecta directamente al juicio que mantienen en estos momentos las autoridades mexicanas contra la maestra, porque hay otros testigos. Hay una secretaria que estaría declarando también en contra de la maestra con respecto a ciertos depósitos que se llegaron a hacer a cuentas y demás. El trámite judicial y el proceso no se verá muy afectado, pero como bien dices, inevitable cierto tipo de comentarios o cierto tipo de conspiraciones con respecto al juicio que en este momento lleva. Hay que aclarar que murió de un ataque, ¿no? Sí. Es decir, que no, yo creo que era muy complicado o es muy difícil sugerir que esto tiene que ver con pues alguien que haya atentado directamente contra su vida, claro, ¿no? Como bien señalas, el caso puede que ya no tenga, pues no sé si la solidez, sino pierde parte de su sustento, pero hay que decir que esto fue muerte natural. Sí, un tema cardíaco. Un tema cardíaco. Yo creo que nada puede sugerir que hay una conspiración aquí, ¿no? Que es para claridad. Para dejar claro. Para dejar claro. La segunda nota, que también es la de mayor impacto, la segunda de mayor impacto, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Declara que va a haber menos ingresos, a lo que ya se preveía, una reducción del gasto, y pues esto aumenta nuestro déficit fiscal, 21% del PAI refleja esta nota, y da la impresión, pues yo prácticamente creo que todas las primeras planas de la prensa nacional tienen algo que decir al respecto, ¿no? En grandes números, creo que es útil la numeralia para entender esto. Bajó 46.3 los de enero y febrero, sí, los ingresos petroleros. Hay que decir que
Esto representa el 30% del gasto público y 10% de nuestros ingresos por exportaciones. Recuperando una nota que comentábamos del fin de semana, hasta el propio Krugman, ¿no? Sí. Que fue muy crítico este fin de semana con nosotros, reconoce que una de las mayores ventajas que hoy día tiene el país es que ya no, nuestros ingresos ya no están tan concentrados como podrá ser hoy el caso de Venezuela o de algunos otros países como Bolivia con el gas. Sí. Es decir, ya no somos tan vulnerables, y decir que todavía aplica para este caso nuestro, pues no, el seguro que compramos por $79, ¿no? La marcada diferencia de los $91 en lo que estaba el barril de petróleo el año pasado, 46, de 46 a 46. Y falta ver cómo va a finalizar el año y para el próximo año, porque también mucho de la problemática que se ha plantado por parte de la Secretaría de Hacienda para este año es no este año, sino lo que viene para el 2016 y para el 2017, entendiendo la estabilización de los petróleos más o menos en eso, en 50, 60 a lo mucho, según dicen los analistas. Depende de qué pase en Yemen. Pero sí, y que es un tema del que platicamos más adelante. Ese es circunstancial. El jueves y viernes ya los mercados ya se vieron afectados por el tema del Yemen, por el paso sobre todo del petróleo, más allá del tema de la producción y el involucramiento de Arabia Saudita, que ya platicaremos más adelante. Sí, lo que está ocurriendo en Medio Oriente en estos momentos y la coalición militar es muy importante y tiene referencia directa al tema de los precios petroleros. Y nada de eso está en la prensa mexicana, por cierto, ¿no? Luego viene 14%, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cambio de protocolos en aeronaves mexicanas. Creo que también algo que ya se preveía. Si no me equivoco, a los 2 días, por lo menos 5 países en Europa cambiaron protocolos. Aquí nos tardamos un poco más. Desde el viernes ya estaba declarando aquí el canciller José Antonio Meade. Muchos se preguntaban si era vía SRE o vía Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Finalmente ayer la SCT hace el anuncio de la homologación con lo que tenía únicamente Estados Unidos. Estados Unidos era el único país que tenía como protocolo obligatorio el hecho de que al momento de que un piloto o copiloto se saliera de la cabina, inmediatamente un elemento de la tripulación tuviera que ocupar su lugar, y en México esto ya es un tema mandatorio a partir del día de ayer del anuncio que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que es muy impresionante la cantidad de discusiones que se han dado alrededor de este caso, temas de seguridad, pues temas de salud mental. De salud mental, estigmatización en ese sentido también. Sí, mucho, ¿no? También el nivel de responsabilidad que tiene este dilema que hay entre la secrecía de tus datos de salud contra la necesidad de difundirlos cuando tienes un alto cargo de responsabilidad. Por lo menos en medios electrónicos llevamos ya prácticamente desde que pasó este evento hasta el día de hoy discutiendo estos temas de manera constante. Que es hacia donde se fue el debate, más allá de un tema de seguridad mecánica o técnica como tal, sí ha sido ahora el foco sobre los pilotos, sobre la responsabilidad que tienen y precisamente, ¿no? O sea, cómo las empresas pueden lidiar entre un tema médico y responsable de las vidas. Sobre niveles de estrés, sobre ¿qué tanto? Digo, porque aquí parece que hubo un error de protocolo, claramente, pero hasta dónde alguien con este nivel de responsabilidad pudo evadir todos estos controles, claro, ¿no? Es decir, esa es como la pregunta que está atrás. ¿Y cuántas de estos huecos no podrá haber en otras empresas? O cómo, en el extremo, cómo puedes blindarte de este tipo de situaciones, porque además no es la primera vez, ¿no? Y tan están poniendo la responsabilidad absoluta sobre la aerolínea que ya Lufthansa dio una cantidad de $150,000 a cada uno de los familiares que perdieron un familiar en este accidente. Sin embargo, esto no los exime de que vayan a tener demandas más adelante, precisamente por lo que hablas, precisamente por la cadena de mandos y la cadena de información que no funcionó correctamente cuando a través de la prensa se empiezan a conocer detalles de este copiloto, y a partir de ahí los vacíos tanto legales como en todo sentido de seguridad que existen en estos momentos. En términos de la historia de este copiloto, creo que los datos que están saliendo desde el país el fin de semana, entrevistaba a su amante, que parece que estaba además de su novia, que hacía declaraciones sobre su nivel de estrés, sobre su
personalidad, sobre su nivel de agresividad. Ciertos comentarios que llegó a hacer. Así es, y yo creo que eso, digamos, en cualquier examen psicológico mínimo debería de haber estado reflejado. Hay una tendencia que leía con respecto a este tipo de accidentes, digo que ya también estaremos platicando más adelante también con el vocero de la Asociación de Pilotos en México, pero con respecto a qué tipo de accidentes ha ocurrido y si los pilotos iban solos o no, y en el 88% de estos accidentes los pilotos iban solos, y si hay una tendencia con respecto a cierta edad, que son varones y otro tanto tipo de datos, que podría llevar a pensar en que efectivamente hay un espacio de atención por parte de las aerolíneas para poder atender estas causas antes de que ocurran. Es decir, hay un perfil. Sí lo hay, al parecer sí lo hay. Bien, pues regresaremos al tema y finalmente, pues nuevamente el Partido Verde es, antes el 14%, sí. Hasta los escépticos reconocen mejoras en seguridad. 14%, a mí me parece que es una declaración, en algún sentido, un reclamo del presidente válido, ¿no? Hablábamos de, más allá de los grandes números, hay estados como Michoacán, ¿no? que creo que está sin duda, digamos, está mejor. Sin entrar directamente en el tema, entendiendo que lo vamos a platicar después del corte, pero ¿es un tema de percepción o es un tema de números el que habla el presidente? Yo creo que el problema para esta declaración es que la percepción no ha cambiado, dicho por diferentes mediciones, colegas o hasta el propio INEGI. Él está haciendo esta declaración sobre datos duros. Me parece que tiene un punto, pero allá afuera no sé si compartan esta opinión, ¿no? Habló básicamente de ejemplos de líderes criminales que han sido capturados. Creo que ahí tiene un punto, pero eso no necesariamente o cambia la percepción pública o te valida los números, que los revisaremos adelante, ¿no? Vamos a revisarlo más adelante. Sobre tasa de homicidio, sobre secuestro. Es decir, me parece... Y el impacto de los delitos, que es algo en lo que tú siempre insistes, ¿no? El tipo y el impacto de delito. Así es. Y bueno, finalmente está nuevamente esta multa al Partido Verde. Yo creo que ya desde la semana pasada había una conferencia de prensa ahí por parte del senador Carlos Puente, donde pues hacía un reclamo, le parecían un poco excesivas estas multas. Veremos qué impacto tiene sobre la preferencia electoral. Lo que sabemos es que el Partido Verde venía creciendo de manera constante en todas las series. Ayer se publicó en un periódico de circulación nacional una nueva encuesta donde ya de un Partido Verde de 11 puntos ya lo trae en 7 puntos, ¿no? Me parece... Sorprendió ayer esta medición porque cambia mucho las tendencias que veníamos observando en otras series. Trae, por ejemplo, una diferencia entre PRI y Acción Nacional de 10 puntos, lo cual no trae prácticamente ninguna otra medición. Pone Acción Nacional por debajo de su mínimo histórico de 25 puntos, que desde 1997 no saca menos de eso. Poner a Acción Nacional en 22, nuevamente dada la propia serie y otras, o los datos históricos suenan... En conjunto los números están reducidos de esa serie. Así es, sí. Así pone por lo menos 3 puntos por debajo este partido. No es extraño poner al PRI en 32, que es el mínimo que obtuvo en una intermedia. ¿No? Es el dato que obtuvo en 2003. Y finalmente este tipo de situaciones le sigue dando conocimiento, tema de conocimiento al Partido Verde. Yo creo que, en fin, pues, ahí podemos entrar al tema normativo de hasta dónde el Verde ha incumplido no con las reglas que se han establecido para este proceso electoral. Lo que no podemos discutir es el nivel de eficacia de sus campañas, ¿no? Es decir, no hay partido que tenga esa disciplina para tener la misma campaña desde hace 6 años, ¿no? O datos muy impresionantes como 92% de los mexicanos mayores de 18 años conocen la frase "el Partido Verde sí cumple", ¿no? Eso no ubican a sus voceros. Ubican a sus voceros, son voceros con reputación, como Galilea Montijo, en fin, todo un tema. Yo creo que, pues, en fin, sabremos más de esta nota durante el periodo electoral. Primeras planas, recuperar una de El Universal, donde Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pronostica que al PRI no le irá muy bien. Yo creo que
Habrá que ver qué significa eso. Sí. No sé si es un tema de expectativa. Yo creo que difícilmente va a sacar menos de 22 puntos, que es su último dato. Es un promedio más o menos que suele sacar en la Ciudad de México, tanto en elecciones presidenciales como intermedias. Ha habido excepciones, pero habrá que ¿Se refiere quizá a un descontrol de este aparato político que mantenía él precisamente en la capital y demás? Sin duda, pero habrá que ver cuál es su parámetro, Sí. ¿no? ¿A qué se refiere con que no le va a ir bien al PRI? No sé si es excesivo para una primera plana del Universal, pero es una declaración No hay mucha interesante, información ¿no? ahorita, ¿no? Que va sobre temas electorales otra vez, ¿no? El país en su primera plana, Estados Unidos e Irán apuran el plazo para lograr un pacto nuclear. Hoy a la medianoche vence el plazo en esta negociación de los 6 países que mantienen con Irán. Importantísimo, ¿por qué? Porque tiene que ver con el legado de Barack Obama. Se ha estado discutiendo desde hace más de un año el plan nuclear que tiene Irán e Israel. Recordemos que el primer ministro Benjamín Netanyahu fue al Congreso estadounidense hace apenas algunas semanas para pedirle al Congreso de ese país que no le permitiera al presidente Obama seguir con esta negociación que actualmente tiene. Hoy a la medianoche vence el plazo para que lleguen a un acuerdo. Lo que dicen y de lo que hablan los reportes periodísticos es que están muy cerca de un andamiaje para mantener y para entender a dónde van a seguir las negociaciones con respecto a qué va a hacer Irán con todo el uranio enriquecido con el que ya tiene y con el que ya cuenta, y por otra parte, qué va a hacer Irán en los próximos 10 años con respecto a este enriquecimiento que se quedaría suspendido en caso de que esta negociación sea benéfica tanto para Estados Unidos como para Occidente, en un momento en el cual Irán está jugando fuertemente en la región con el tema también de Yemen, involucrado directamente con los rebeldes hutis que están atacando a los rebeldes chiíes de otra forma y queriendo tomar el control de toda esta región. Y el control de esta región tiene un enfoque petrolero muy importante, no solamente de producción, que Yemen es un país productor, sino sobre todo un tema de transporte. Y ahí la implicación tan importante que tiene la negociación con Irán en esos momentos. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, de Rusia, voló a Lausana, Suiza, donde se está llevando a cabo esta negociación, lo que hace pensar que hay un trabajo ya bastante avanzado y un acuerdo, si no bien ya para firmarlo y para decir aquí está el plan, sí para llevarlo unos meses más hasta junio y que no se rompa esta negociación y que en junio sí ya podemos conocer realmente a qué acuerdos llegan en cuanto a sanciones Estados Unidos y en cuanto a las promesas de uranio enriquecido por parte de Irán. Muy interesante lo que ocurrirá en las próximas horas y estaremos muy al pendiente, por supuesto, si se genera algo de información. Ahora, esto es respecto a cómo se lleva, digamos, la negociación fuera de Estados Unidos. Yo no recuerdo que alguna vez un presidente de Estados Unidos no haya recibido un primer ministro israelí, como acaba de pasar hace algunos días, lo cual, según entiendo la situación, es el primer ministro israelí Netanyahu fue invitado por la bancada republicana del Congreso, no se entrevista con Obama, es decir, la implicación es una tensión como nunca había habido en esta relación como consecuencia de estas negociaciones. Se podría decir inclusive que en estos momentos Estados Unidos es un mayor aliado de Irán, y lo digo con todo cuidado, que de Israel en ese sentido. Es decir, en estos momentos Estados Unidos se encuentra en la mesa negociando con Irán varios puntos y con Israel las relaciones están rotas. Lo que dijo ayer la Casa Blanca fue: nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir con respecto a Benjamín Netanyahu, ahora es su turno, es su movimiento, esperamos a ver qué tiene que decir el nuevo gobierno una vez que se forme. Y bueno, dado que hubo elecciones recientemente en Israel, a mí una declaración que me pareció muy delicada fue la falta de reconocimiento del Estado palestino, que creo que él también jamás había dicho eso. Es decir, una radicalización de las partes que yo creo que no recuerdo un periodo así en la relación Estados Unidos-Israel. Netanyahu se retractó de lo dicho, a lo que la Casa Blanca le contestó: bueno, ¿de qué Netanyahu estamos hablando? ¿Del Netanyahu que dice que no un Estado palestino o el que dice que sí una vez que gana la elección? Hay una bipolaridad y un desconocimiento ahí importante, que es lo que ha llevado a este tipo de relaciones tan críticas, y por una parte un apoyo republicano absoluto, pero en la Casa Blanca y en el gobierno federal absolutamente nada. Muy interesante lo que está ocurriendo. Así es. ¿Qué te parece, Paco, si vamos un corte? Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Regresamos con mucha información. No se vaya aquí a la mesa del primer café. Obesidad en el mundo. 1.000 millones de adultos
se encuentran en esta condición. Más de 42 millones de menores de 5 años tienen sobrepeso. El dato útil para comentar en el café. En Proyecto 40 seguimos rompiendo esquemas. Hay que ser valiente, sí, pero hay que ser valiente en forma inteligente. Romper principios, romper paradigmas. Un innovador, ser un provocador, ser un constructor a partir de las ideas. La audiencia es muy exigente, nosotros debemos ser todavía aún más con la información y con lo que les estamos ofreciendo. Proyecto 40, una televisión audaz. ¿Qué es ser criticón? Es hablar por hablar y juzgar sin estar informado. ¿Qué es ser crítico? Es hablar con base en conocimientos y tener la experiencia para juzgar. Aclarado esto, es fácil saber que criticones existen muchos, pero críticos, solo Álvaro Cueva. Sí, es muy cierto. Siendo así, el contenido de la gran pantalla chica será juzgado audazmente por él en alta definición. Así es esto, chéquenlo. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Todos los martes, las voces de libertad, audacia y coraje se reunirán en El Refugio de los Conspiradores. 22 horas. Proyecto 40. Yo la dejo cuando quiera. Solo una vez más. Las adicciones son un juego en el que vas a perder. Vive Fundación Azteca. Todo empieza con una locura. Abro los ojos. Me está vigilando. Tengo que salir. Cada roce de su piel experimento el éxtasis de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? Todo termina al cerrar el libro, pues esta es La Otra Aventura. Una ventana audaz al mundo de la literatura. Martes 22:45 horas. Proyecto 40. ¿Cómo estamos hoy en términos de la seguridad? Bueno, Miguel, es que es imposible vivir con el salario mínimo que tenemos actualmente. ¿Hubo enfrentamientos en Iguala? Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo cuestionarán audazmente a los rostros del poder. Lo que tú quieres saber. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, de 21 horas. Proyecto 40. Y bueno, ahora en momentos y en tiempos electorales es importante conocer la identidad de los votantes, ya sea por partido, por candidatos y sobre todo poder conocer la radiografía gracias a que tenemos aquí a Paco Abundis para que nos platique con respecto a cómo se encuentran los datos de la identidad partidista. Paco, a ver, cuéntanos cómo encuentras, qué datos relevantes, cuál es la radiografía de 2 años con respecto a la identidad que tiene la gente con los partidos políticos en México. Ayer dimos un primer adelanto, Juan Pablo. Yo creo que es importante señalar que una elección intermedia de baja participación, lo que se conoce como voto duro, voto leal, pasa a ser muy importante. Cuando tenemos niveles de participación de 60%, como puede ser en las presidenciales, el voto independiente o el autónomo, digamos, por esos niveles de participación de 60% va a ser muy relevante. Pero en elecciones intermedias, que salga a votar tu priista, tu panista, tu perredista, acaba siendo una parte importante de tu resultado electoral. A esto hay que decir que lo que ha pasado en México, como en buena parte de las democracias del mundo, es que las plataformas políticas, los partidos como tal, están perdiendo identidad, o los ciudadanos cada vez se identifican menos con una fuerza política, y lo que tenemos es que esta línea, que es la morada, que está por arriba, que es la de los independientes, si pusiéramos una curva de tendencia entre ese 26% y este 47%, vemos que sería de esta naturaleza, ¿no? Es decir, hay 20 puntos de diferencia entre nuestra última elección
y donde estamos el día de hoy en marzo de este año. Un poco menos de 3 años respecto a nuestra última elección presidencial y una diferencia de 20 puntos de más independientes. Si ubicas de dónde vienen estos independientes, una buena parte vienen del PRI, ciertamente. El PRI tenía una identidad partidista de cerca de 30 puntos, el último registro es de 18. Si pusiéramos nuevamente una línea sobre esta línea roja, sería una tendencia a la baja. Algunos cuestionan, Juan Pablo, por qué el PRI sigue estando tan alto en su identidad partidista, ¿no? Porque llega a tener picos de 30, 25 puntos. Estos 25 puntos son 1 de cada 4 ciudadanos se dice priista, ¿no? Entonces hay quien se pregunta, con los problemas que estamos teniendo, con la baja aprobación del presidente, ¿cómo es posible que sigamos teniendo este nivel de identidad partidista? Hay que recordar, uno, que este es un partido que fue hasta el año 2000 un partido de Estado. Es decir, para buena parte de la población es lo único que conocieron. Sí. Y dos, hay que decir también que esta identidad, el ser priista, no solamente se basa en la gestión del gobierno federal. Importa mucho qué pasa con los priistas locales. Es decir, también tienes gobernadores de mucha reputación, como el de Querétaro, el de Aguascalientes, Yucatán. Hay un prismo local muy fuerte que también le da solidez a este dato. Luego vendría Acción Nacional, que como puedes observar es la línea que tiene menos tendencia. Tiene algunos picos, algunas caídas, pero si pusiéramos una línea sobre la línea azul de Acción Nacional, prácticamente tenía 17 puntos en la elección de 2012 y tiene 15 puntos en marzo del 15, es decir, prácticamente no ha cambiado. Y el otro... Aquí analizamos solamente estos 3 partidos porque son los que tienen mayor identidad, mayor historia. El PRD, que en la última elección llegó a estar por arriba de 20 puntos, casi 20 puntos, ¿no? Que es el primer dato que se observa ahí, y el último registro es de 5 puntos. Durante el fin de semana hubo varias declaraciones de líderes del PRD donde ya reconocían que estas salidas que han tenido de numerosos líderes como Marcelo Ebrard, como Cuauhtémoc Cárdenas, algunos de sus fundadores, para efectos prácticos ya no tienen ningún jefe de gobierno que haya estado con el PRD, todos han renunciado. Rosario Robles renunció Andrés Manuel López Obrador. Sí. En fin, esta crisis a nivel de sus militantes o de sus simpatizantes más duros también se está observando. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Como veremos en un siguiente gráfico, que el ciudadano cada vez está más preocupado por los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus historias? Y aquí tenemos una medición reciente de marzo. Si la gente se enteró de estos candidatos que tienen mucha popularidad en términos públicos, ya sea porque vienen de la FIM, está el caso de Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco o incluso Lagrimita, que ha sido polémico como candidato ciudadano. 70%, 7 de cada 10 mexicanos se enteraron de estas nominaciones, es decir, la popularidad importa, ¿no? Es decir, sí, las nominaciones polémicas o no, pero el ciudadano se enteró. Ahora, eso significa en automático, ¿no? Esta caída de la identidad partidista, este reconocimiento de los candidatos, de las figuras, o que eso sea tu mayor referente para definir tu voto, significa que la gente los aprueba, significa que la gente los acepta, y como veremos en otros reactivos que hicimos en esta misma serie, pues no necesariamente, ¿no? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que figuras del espectáculo y del deporte compitan como candidatos en una elección? 62% en desacuerdo. Se enteraron, pero no les pareció. Pero no necesariamente creen que sea una buena idea. Es decir, que sean mejores representantes solo por ser populares. ¿Hay un número de qué conocimiento hay de los candidatos si no son de alto impacto, si no tiene que ver con Carmen Salinas o Cuauhtémoc Blanco, es decir, los candidatos normales a comparación de ese 70%? Sí, tú tendrías que en las elecciones para gobernador, ¿no?, de estos 9 estados, tienes niveles de conocimiento altísimos en Nuevo León, en Sonora. Ya. En Sonora le pegan casi al 100% de conocimiento, tanto el candidato Gándara como la ex senadora
Pavlovich están en 95 por ahí. Si ves los candidatos en Nuevo León, Ivonne Álvarez está en 98, ¿no? Es decir, están casi como si estuvieran al final de sus campañas y faltan 2 meses y medio. Hay un conocimiento de la elección amplio, en ese sentido. El candidato Loyola y el ex senador Domínguez en Querétaro, niveles de conocimiento 90. Tal vez la única excepción en estas elecciones de gobernador sea el caso de San Luis, porque no había ningún candidato conocido. Pero son ya, digamos, 80-90% de conocimiento. Michoacán, Ana Luisa Calderón, ¿no? Que tiene niveles de conocimiento también de 80%, junto con Silvano Aureoles. Entonces, como verás, es conocimiento amplio, pero no significa que ser popular la gente lo acepte o lo incorpore necesariamente a la vida pública. En el siguiente gráfico veremos algo que corrobora este dato. ¿Usted votaría por una figura del espectáculo y del deporte o prefiere votar por candidatos con experiencia en la política? 70% de la gente te dice que prefiere a alguien con experiencia. Sí. Nuevamente, se reafirma esta crítica implícita a tú puedes ser muy exitoso en el deporte, puede que seas un buen actor, una buena actriz, pero eso no te valida en la vida pública o no te hace un mejor representante. Y finalmente, la intención, digamos, que pueda tener este tipo de nominaciones, la preguntamos en esta serie de reactivos al final y cuestionamos sobre cuál podía ser la intención de nominar a una figura pública de esta naturaleza, y la mayor parte de la gente cree que es más por una ambición política y no necesariamente por una mejor representación. Yo creo que con esta serie de preguntas queda claro que si bien hay una tendencia a que la gente prefiere ver a los candidatos antes que las plataformas políticas, no cualquiera puede nominarse o considerarse un candidato simplemente porque es popular. Fue muy interesante, Paco. Si quieres, te invitamos a que regreses aquí a la mesa. Con otros temas. ¿Qué te parece si retomamos información con respecto al presidente Enrique Peña Nieto, quien destacó los alcances de la Estrategia Nacional de Seguridad? En Toluca, Estado de México, Enrique Peña Nieto, presidente de México, aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad está avanzando. Prueba de ello es que los delitos de alto impacto que afectan a nuestra sociedad han disminuido. Hay índices de una mejor seguridad en todo el país, que la tasa de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado o no vinculados ha disminuido, que las extorsiones han disminuido. Esto en relación a lo que teníamos hace apenas 2 años. Los robos con violencia han disminuido, que el secuestro está disminuyendo. También el presidente señaló que en poco más de 2 años han sido detenidos o abatidos 92 de los 122 líderes más importantes del crimen organizado. Durante la entrega de equipamiento de seguridad pública y luminarias, destacó que la delincuencia organizada cuenta con armas más sofisticadas que las que utilizan las corporaciones policíacas. De ahí que el Estado mexicano tiene que reforzar el equipamiento y preparación de sus elementos. Estamos convencidos que la mejor manera de lograr una mayor seguridad es haciendo equipo, porque ni al gobierno de la República, ni al gobierno federal, con todas las corporaciones encargadas de la seguridad, tendrían elementos suficientes para estar en todo el territorio nacional si no multiplicamos nuestro actuar y elevamos nuestra eficacia haciendo equipo con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. En ese sentido, el mandatario insistió en la propuesta que envió al Congreso de la Unión, en la que se plantea poder sustituir las casi 1,800 corporaciones policíacas del país por solo 32 sólidas instituciones estatales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Paco, llama la atención que la seguridad sea un tema que en estos momentos la presidencia esté recalcando como uno de sus grandes logros, cuando desde un principio la intención, si bien fue continuar con una estrategia, era no hablar de esa estrategia, entendiendo también la campaña de seguridad que vemos en medios de comunicación en estos momentos.
¿Cómo ves el hecho de que en estos momentos también para la presidencia el tema de seguridad sea primordial, sea un tema del cual también pueda presumir de ciertos logros, y por otra parte el hecho de que lo haya, como nos lo comentan en redes sociales, hecho en el Estado de México, un estado que no precisamente se jacta de tener la mejor seguridad? Así es, como estamos hablando de un tema de percepción y hay que decir que es un tema electoral fundamental, no hay forma de que el presidente no pueda dar la defensa de su gestión. Ahora bien, como es un tema de percepción, es muy delicado cómo lo fraseas, cómo lo argumentas, y en eso Alex Incómoda tiene un comentario, yo creo, pues muy preciso en el evento de ayer. Dice: mal tino de Enrique Peña Nieto al ir al Edomex, al Estado de México, a hablar de logros de seguridad, siendo que este es uno de los más violentos. Claro. No, creo que tiene un punto porque pues está, si bien el presidente señala que hasta los más escépticos reconocen el cambio en y se refiere a las organizaciones y a los números y a las cifras que se han dado últimamente con respecto a los crímenes de alto impacto. Así es, pero nuevamente en términos de percepción pública da la impresión de que, dice el propio INEGI, que estos números no han variado de manera sustancial y la sensación de inseguridad sigue ahí. Entonces, nuevamente, yo entiendo pues un poco la necesidad de explicar y la necesidad de decir, hemos detenido a todos esos delincuentes. Cuantitativamente en cifras que no puede ser, esto ha bajado, y hay una especie de reclamo de y no nos reconocen del todo estos logros. Y por otra parte, perdón. Y por otra parte, ¿qué te parece el hecho de que en estos momentos hay una campaña con respecto al tema de seguridad, que se refieran y que mencionen inclusive directamente a los narcotraficantes por nombre? Hablas del tema del fraseo, que es muy importante. Así es. Y escuchamos al presidente hablar de la tuta, hablar del Chapo, con esos sobrenombres, vaya. Y lo cual son logros indiscutibles. Es decir, eso no lo puedes cuestionar. Bueno, habría algunos, entiendo, algunos especialistas de seguridad que creen que a veces es delicado descabezar estos grupos porque generas más caos, es decir, generas en lugar de grandes... La atomización. Exacto, grandes bandas o delincuenciales organizadas, en el momento que separa estos grupos no dejan de ser menos delincuentes, simplemente van a delinquir de otra manera. Ahí podría haber algún cuestionamiento a lo que dijo el propio presidente, pero yo creo que, pues sí, él tiene derecho a hablar de sus logros y creo que tiene de qué hablar, ¿no? ¿Crees que siga siendo tema en la agenda el tema de seguridad para las próximas semanas o meses, entendiendo el tema de la economía y la elección que viene? En los siguientes 2 meses y medio ya ha sido y va a seguir siendo un tema de spot, de propaganda política, y yo creo que pasada la elección va a seguir siendo uno de los grandes temas para la agenda o la evaluación de gobierno. 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos un corte a la mesa del primer café. No se vaya, regresamos con mucho más. Obesidad en el mundo. Cada año mueren 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. El dato útil para comentar en el café. Late Night Express está de regreso, ahora con nuevo horario, nuevos invitados y el doble de tiempo. Justin Bieber, Katy Perry, Brad Pitt, Madonna, Pharrell, Rihanna, One Direction, el chimpancé de Michael Jackson, todos ellos estarán en casa viendo el programa. Pónganselos. Late Night Express con Félix de Valdivia. Nueva temporada. Estreno 7 de abril, 21 a 30 horas. Proyecto 40. El que sigue cobrando soy yo, ¿no? ¿Qué es ser criticón? Es hablar por hablar y juzgar sin estar informado. ¿Qué es ser crítico? Es hablar con base en conocimientos y tener la experiencia para juzgar. Aclarado esto, es fácil saber que criticones existen muchos, pero críticos, solo Álvaro Cueva. Sí, es muy cierto. Siendo así, el contenido de la gran pantalla chica será juzgado audazmente por él en alta definición. Así es esto, chéquenlo. Sábado 20 horas. Proyecto 40. A veces llega a aparearse hasta con 5 o 6 a la vez. Así es el mundo audaz en Fusión Salvaje. Gigantes del Océano. Martes 19 horas.
Jonas, él es... Liam. Él es... Sí. ¿Usaste condón o no? Sí, claro. Black Mirror, primera temporada, gran final, jueves 22:30 horas. Decisión en libertad. Análisis e información sobre los acontecimientos más sobresalientes de la ciudad. Lunes a miércoles 23:45 horas. Proyecto 40. De lunes a viernes, hasta el rincón más alejado es olvidado por todos. ¿Sabes por qué? ¡Hey! ¡Función salvaje está por comenzar! ¿Ah? Sin importar forma o tamaño, ellos rompen los paradigmas de la naturaleza para disfrutar de la mejor programación. Así es el mundo audaz en Función Salvaje. De lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Ir al cine es todo un viacrucis. Largas filas para adquirir tus boletos. Mucha espera para comprar las palomitas. Nunca falta el niño que llora. ¿Quién habla por celular? O quien le pega a tu asiento. El cine se tiene que disfrutar. Hazlo desde la comodidad de tu casa de lunes a viernes a las 15 horas. Cinema 40. Una mirada audaz al séptimo arte. El accidente aéreo en Francia obligó a modificar los protocolos de seguridad en todo el mundo. Ante esto, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió nuevas disposiciones para todas las aerolíneas de nuestro país. México se alinea así a esa garantía de seguridad para los viajeros y los propios miembros de la tripulación. El protocolo establece que siempre debe de haber 2 personas autorizadas y entrenadas en la cabina de los pilotos. Cuando alguno de los pilotos deba salir de la cabina, el piloto al mando de la aeronave, el comandante de la aeronave, designará a un tripulante sobrecargo para pasar a la cabina de pilotos y garantizar así que en todo momento la puerta pueda ser abierta para permitir el reingreso del piloto que salió. El tripulante designado deberá conocer a la perfección la forma de operar la puerta de la cabina y no podrá bajo ninguna circunstancia ocupar los asientos de los pilotos. Además, deberá verificar que no haya ningún pasajero cerca del área. El procedimiento en realidad es muy sencillo y consiste en que antes de que uno de los pilotos abandone su asiento, el piloto automático debe estar activado y las mascarillas de oxígeno de la cabina de pilotos deben estar listas para su uso. Al referirse sobre la salud de los pilotos, Gilberto López Meyer, director de Aeronáutica Civil, aseguró que estos están en óptimas condiciones físicas y mentales para trabajar. Tenemos que pasar una evaluación psicológica cada 6 meses, que la aplica la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por su parte, la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puntualizó que durante estas vacaciones de Semana Santa se reforzará la seguridad en sus 2 terminales. Se transportarán casi 2 millones de pasajeros en un aproximado de 15,000 vuelos, tanto nacionales como internacionales. El operativo refuerza la seguridad en zonas como los filtros de revisión de pasajeros y equipaje de mano, así como las vialidades, estacionamientos, pistas y plataformas de la terminal aérea. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablar más de este tema tenemos en la línea telefónica a Leonardo Sánchez, él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. ¿Qué tal, capitán? Muy buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo y Francisco. Encantado de compartir con ustedes este espacio. Gracias, al contrario, capitán. Bienvenido a la mesa del Primer Café. ¿Bajo qué recomendación hacen esta homologación de las cuestiones de seguridad? ¿Por qué en estos momentos, entendiendo que aún no termina la investigación del avión Germanwings a través de ciertas filtraciones de la prensa y por supuesto también de las autoridades tanto francesas como las autoridades de Lufthansa y Germanwings se han pronunciado al respecto? Pero ¿bajo qué protocolos y por qué en estos momentos deciden homologar este tema de seguridad?
seguridad, capitán? Bueno, no pudiste comenzar mejor. Efectivamente, las investigaciones del accidente de Germanwings únicamente están empezando. De hecho, nosotros nos hemos manifestado en todo momento como unas conclusiones prematuras. Inclusive el capitán López Meyer lo ha dicho también claramente, que todavía debemos manejar como presunta responsabilidad la del copiloto el hecho de que haya deliberadamente impactado la aeronave, ya que el anexo 13 de la básica, a la cual están suscritos más de 191 países, por supuesto entre ellos México, establece el procedimiento de la A a la Z de cómo se debe llevar a cabo una investigación de un accidente aéreo. La A, por supuesto, es la recopilación de datos que corresponden en este caso únicamente a la grabadora de voz. La caja negra, que por cierto es anaranjada, todavía no ha sido recuperada, y esa caja negra nos ofrece una radiografía del avión, digamos de los signos vitales. Nos habla de a qué velocidad estaba, a qué altura, qué actitud tenía el avión, y eso nos va a dar datos muy importantes para descartar también una posible falla que hubiera tenido la aeronave. La otra parte es, por supuesto, la documentación de los pilotos, y en esta se incluye los exámenes médicos que hayan sido presentados por todos los pilotos, no solo en el aspecto físico, sino también psicológico, que eso quiero decir que las autoridades mexicanas se encargan de hacernos una evaluación, no solo física, sino psicológica, cada 6 meses en el caso de que tengas más de 40 años, cada año en caso de que seas menor de 40 años. Posteriormente también se deben tener las bitácora de mantenimiento de la aeronave para cerciorarse que se hayan llevado a cabo los boletines que haya emitido ya sea el fabricante o la autoridad de cada país. Y por supuesto también el último es la recopilación de algunos restos del avión que nos van a platicar un poquito la historia de cómo se impactó, a qué velocidad, en qué ángulo, y todo esto es el comienzo de una investigación. Ahorita estamos con unas conclusiones prematuras, como lo bien he comentado de parte del fiscal de Marsella, y algunos países han iniciado con esta propuesta de protocolo que ya fue impuesta en México, por supuesto, y México creo que la ha llevado a cabo precisamente pues como solidaridad o como homologación ante todo esto. No implica absolutamente ningún riesgo extra, no implica ninguna situación que deba ser entrenado perfectamente un sobrecargo. Recordemos que nuestros compañeros se encargan principalmente de la seguridad del vuelo en cabina de pilotos, en coordinación y bajo las órdenes específicas, ya sea del comandante o del piloto que esté en ese momento al mando de la aeronave. Entonces es algo sencillo que precisamente yo creo que se lleva a cabo para combatir un poco esta psicosis que se ha causado por el sensacionalismo de este caso. Capitán, tengo la impresión de que no hay antecedente a este evento en términos de cómo se ha divulgado la información. Creo que los tiempos que tenemos de redes sociales, de periodismo casi en línea, en vivo, hace que pues las autoridades hayan tenido que salir con una explicación a la brevedad. Y pues esto, no sé, no recuerdo que haya habido una situación similar a esta. ¿Cree que esto es así? Y luego, ¿usted cree que se ha comunicado bien o se ha generado más incertidumbre a partir de este tipo de comunicación, no solamente del fiscal de Marsella, sino incluso de la propia aerolínea o de las autoridades alemanas? Efectivamente, las noticias en estos tiempos son instantáneas en todo lugar del mundo, sin importar la hora y el uso horario que tenga cada ciudad. Las noticias llegan de manera instantánea, y yo creo que existen presiones hacia las autoridades por una demanda, por conocer el por qué sucedió en este caso este trágico accidente. Yo creo que no se debe ceder ante esas presiones, se debe respetar el anexo 13, que el anexo 13 del cual estoy comentando a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos, es precisamente, nos dice de la A a la Z. Ya expliqué la A, y la Z es en definitiva hacer una recomendación para que no se vuelva a suceder un accidente similar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esto nos lleva a cometer ciertos errores o ciertas conclusiones prematuras. Voy a platicar, si tú me lo permites, en el caso de 1999, un avión de Egypt Air que despegó de Nueva York con destino al Cairo. Tiempo después de vuelo se impactó este avión en aguas internacionales. Al ser en aguas internacionales y el avión era egipcio, las autoridades
autoridades egipcias tomaron la investigación y concluyeron prematuramente que el copiloto en ese entonces también había manipulado la aeronave para estrellarla, donde se perdieron la vida más de 200 personas. Los pilotos de IFALPA, por sus siglas es la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, manifestamos una inconformidad y un apego estricto nuevamente a este procedimiento, y participó en ese entonces la NTSB, que por sus siglas es la autoridad encargada de la investigación de accidentes de los Estados Unidos, y después de un año concluyeron que lejos de que el copiloto hubiera manipulado la aeronave para estrellarse, el avión tenía una falla en uno de sus controles de vuelo, en un elevador, y ese había sido el motivo por el cual se había impactado. Entonces, ahí tuvieron que desdecirse las autoridades que habían declarado la culpabilidad del copiloto, y nuevamente ahí se tomaron medidas diciendo, bueno, ¿por qué falló el elevador? ¿Por qué falló el control de vuelo? Al final de cuentas, las medidas que sean necesarias adoptar en pro de la seguridad aérea son bienvenidas. Nosotros no solo las avalamos, sino que también somos proponentes. Pero en este caso, pues bueno, es una situación que de alguna manera quiere causar tranquilidad en los pasajeros, pues realmente no tiene mayor implicación esto. Capitán, y ya para ir cerrando, ¿qué opinión le merece que el hecho de que el debate se esté trasladando al tema de la salud mental, de la condición de trabajo, de las condiciones de trabajo de los pilotos en las aerolíneas internacionales y nacionales? Bueno, pues en este caso las autoridades mexicanas, y voy a regresar un poco, el copiloto en cuestión, Andreas Lubitz, el copiloto de Germanwings, sacaron ante los medios que tenía pues un tratamiento psicológico, que tenía tendencias suicidas, y entonces mi interrogante como piloto, mi querido amigo, es ¿dónde está la autoridad encargada y responsable de emitir una licencia o de revalidarla? En todo país, como bien se ha comentado aquí de parte del capitán López Meyer, aquí tenemos la Dirección General de Aeronáutica Civil y también existe la Medicina Preventiva del Transporte. Estos son los encargados. Aquí no hay secrecía médica, estamos hablando de una persona que va a tener una responsabilidad de muchas vidas en sus manos. En México actualmente y desde hace años nos hacen una evaluación psicológica, como comenté en un principio, la parte de física, periódicamente. Cualquier situación que salga ahí, las diferentes empresas en México, quiero hablar de una de ellas y las demás seguramente lo deben tener, sí tienen programas de asistencia al empleado que no son punitivos. Es decir, si algún empleado tiene una situación, una pérdida familiar, cualquier situación que afecte sus emociones o dispare su estrés, bueno, es inmediatamente atendido, se le brinda absolutamente todo el apoyo y toda la ayuda necesaria para tratar de sacar adelante esta situación, y de esa manera poder revalidar la licencia y continuar con el trabajo que se tiene. Una última pregunta, capitán. Ha habido algunos cuestionamientos sobre no solamente la condición mental de este copiloto, sino de las condiciones del avión, de las condiciones de seguridad, y pues ha habido también cuestionamientos sobre el encapsulamiento de la cabina y los procedimientos que se tienen como medidas de seguridad a partir del 11 de septiembre en este lamentable atentado que tuvimos en Nueva York, en las Torres Gemelas. ¿Usted cómo evalúa las condiciones actuales de los aviones en términos de seguridad? Bueno, efectivamente, todo accidente aéreo en la historia nos ha brindado una gran lección, y a partir de esa lección se implementan medidas ya sea técnicas o de seguridad. En el caso de la cabina pilotos, efectivamente, después de los atentados del 11 de septiembre, se blindó esta cabina pilotos para hacer prácticamente imposible el acceso a la cabina si no es por los medios adecuados. Existe un código o la apertura desde dentro de la cabina pilotos una vez identificada la persona que quiere ingresar a la misma. Entonces, las medidas de seguridad siempre se han visto enriquecidas gracias a lecciones, en muchos casos trágicas, que nos llevan a innovar, a crear nuevas medidas para garantizar lo que todavía es hoy día el medio de transporte más seguro. Pues Leonardo Sánchez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, le agradecemos muchísimo, capitán, que nos haya acompañado esta mañana aquí en la mesa del Primer Café, y si nos permite estaremos contactándolo los siguientes días conforme se vayan desarrollando las investigaciones del accidente de Germanwings. Muchas gracias, capitán. Muchas gracias, Juan Pablo y Francisco, y un saludo a todo el público. Muchas gracias, capitán, muy amable.
Le informamos de última hora que hace apenas unos minutos un fiscal fue tomado como rehén por un grupo de desconocidos que irrumpieron en el Palacio de Justicia de Estambul. De acuerdo a medios turcos, el Partido Revolucionario para la Liberación del Pueblo ha asumido esta autoría de los hechos. La persona secuestrada lidera una investigación por el asesinato de un joven durante las manifestaciones contra el gobierno en el Parque Gezi en 2013. Los atacantes piden que se indague a los policías sospechosos del caso. En las redes sociales se ha difundido una fotografía que muestra a un hombre apuntando en la cabeza del fiscal. Delante de ellos se aprecia una bandera de este grupo de extrema izquierda. Estambul se encuentra paralizada debido a un masivo apagón eléctrico originado por causas desconocidas. Esto está aumentando la tensión y la confusión en torno a lo sucedido. Este hecho y este acto del 2013 fue una manifestación que puso en entredicho la capacidad de gobernabilidad de Erdogan, el primer ministro turco, y esto llevó a un movimiento similar al de la primavera árabe en Turquía, entendiendo que no se quería un gobierno religioso, un gobierno que Turquía históricamente, después de Atatürk y demás, ha logrado ser secular. Ser secular, exactamente, acercarse un tanto más a Occidente. Sin embargo, vemos este tipo de movimientos que lo hay en Europa, que lo hay también en Asia, que lo hay también en Medio Oriente y que está afectando de esta forma. ¿Cuántas veces no hemos en la mañana hablado de ese tipo de ataques en varios países, Paco? Y también hay que tomar en cuenta que este es un país que ha sido cuestionado por no solamente generación de cuadros radicales, sino también un estado colchón, como se les conoce, como podría ser el propio México entre el norte y el sur del continente. Ellos son un estado colchón entre Medio Oriente y Europa, y varias de las entradas o salidas de militantes de ISIS, de gente que se ha incorporado a sus ejércitos, pasan por Estambul. Entonces este es un evento que, si lo ponemos en el contexto de el tema de Yemen, por ejemplo, que ya lo trataremos mañana, yo creo que sí pasa a ser muy relevante. Es decir, habla de la condición de país y este debate entre radicales y seculares. Ahí está puesto como un grupo de izquierda. Yo no sé hasta dónde también tiene esto una connotación, ya sea religiosa o porque también hay radicales seculares, por decirlo de alguna manera, y esto habla, yo creo, que de este debate que está teniendo esta nación en estos momentos. Interesante lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Pues quedamos al pendiente de la resolución de la negociación nuclear hoy por la noche entre Irán y Estados Unidos. Mañana en la mañana lo estamos platicando, el tema de Yemen. Vamos a ver también de qué forma se desarrolla esta toma de rehenes en Turquía y toda la información que se genere. Vaya que se está moviendo el mundo. Y eso que son vacaciones. Paco, nos vamos. Muchísimas gracias, Paco Abundis. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana lo esperamos a las 7 en punto. A nombre de todo el equipo que trabaja en este espacio, que tenga un excelente día y nos vemos mañana. Gracias.